Gracias por estar aquí y sobre todo muchísimas gracias por el favor de su compañía. Le habla John Levy, analista político y comunicador. Como siempre le digo, usted podría estar en cualquier otra parte del mundo, pero está aquí con nosotros. Eso lo agradezco de manera particular. Danilo Medina recientemente dio unas declaraciones que tiene sorprendida a muchas personas. ¿Por qué? Porque desde la fundación de esa organización política por Juan Bosch, el PLD, nunca se había visto un político que de manera sumaria haya ofendido de manera directa a políticos que lo ayudaron a él a conquistar la nominación presidencial. ¿Y por qué eso llama fuertemente la atención? Bueno, porque Danilo Medina en ningún momento ha dado señales de no querer aspirar a la presidencia de República Dominicana. Si bien es cierto que el actual presidente de la República, aunque yo me hago mi reserva con eso de que yo no me quiero reelegir, tenemos un Hipólito Mejía que juró y perjuró que no se iba a reelegir, al final intentó hacerlo. El mismo Danilo Medina habló de un tiburón podrido, refiriéndose a la reelección en República Dominicana, y al final terminó comiéndose su tiburonzazo podrido. Y también incluso un Leonel Fernández que luego del pacto de las corbatas azules tuvo la oportunidad de reelegirse y lo está haciendo actualmente. Yo hablando con un amigo político le dije anteriormente que una vez uno se envuelve en el ruedo político de República Dominicana a convertirse en un político, pues tú nunca jamás dejas de ser un político. Porque la actividad política en República Dominicana es 24/7. Y una vez tú entras al ruedo político, pues tú no dejas de serlo, para bien o para mal. Ya la nueva política, los nuevos tiempos exigen nuevos actores, pero que es muy difícil una persona que ha dedicado su vida someramente a una actividad, pues de momento él decida retirarse. Y eso es lo que sorprende a Danilo Medina. Danilo Medina es un político consumado, un político de las bases. Para el que no lo sabía, Danilo Medina viene desde el PRD hacia el PLD cuando lo funda Juan Bosch. Y mucho antes de que Leonel llegara a posiciones importantes en esa organización política, ya un Danilo Medina era Danilo Medina dentro de esa organización. Alguien que como Pared Pérez, por ejemplo, empezó con comité de base, comité intermedio, llegó a ser diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ministro de la presidencia de Leonel Fernández y muchas otras posiciones que le dieron la posibilidad luego de convertirse en presidente de República Dominicana. Por eso es que uno se extraña bastante que a pesar de que Leonel Fernández ha sufrido de la misma falencia que ha sufrido Danilo Medina, él no se ha expresado de la misma manera. Pongo un ejemplo. Leonel Fernández, que se sentía cómodo con supuestamente 2 millones y pico de personas suscritas en su padrón electoral, el día de el PRM se encargó de, como se dice popularmente, de estutanar esa organización política. Sustraer la mayor cantidad de políticos posibles, gente muy cercana a Leonel Fernández, gente que le juró y le perjuró lealtad hasta el final y que al final, valga la redundancia, terminó siendo conquistado por las mieles del poder. Y uno no lo culpa, porque aunque el transfugismo no es bien visto en República Dominicana, algo hay que admitir y es que no es ilegal. No es ilegal usted cambiarse de una organización política hacia otra. Y le conviene a los partidos políticos. Y tú preguntarás por qué. Ahí están las evidencias. Si no le convendría a los partidos políticos o convendría a los partidos políticos el tema del transfugismo o la figura del transfugismo en el país, pues hace mucho que se hubiese eliminado la misma figura. Pero está ahí. Lo que llama bastante la atención es que Danilo Medina, siendo un político de bases, un político con un pobre discurso, porque diga lo que usted quiera, Danilo no es una persona que es versado en la palabra, versado en el discurso. Incluso la mayoría de los discursos que Danilo Medina ha hecho no se han hecho popular por el discurso en sí, sino que Danilo Medina es experto colocando frases, palabras en el imaginario popular, como por ejemplo, o en el lenguaje popular, como por ejemplo, aquella vez que dijo, me ganó el Estado. Esa fue una de las frases que más ha trascendido en la historia política dominicana, dicha por Danilo Medina. Recientemente, llamarle ratas, como veremos a continuación, a los políticos que una vez lo ayudaron a él a conquistar la nominación presidencial, ha retumbado bastante en el oído de todos los dominicanos. Y es que, como yo dije anteriormente y voy a volver a repetir, Danilo Medina en ningún momento ha dicho que él no tiene aspiraciones presidenciales. Luis Abinader dijo que no va
aunque yo no creo en palabras de políticos, y más estos políticos que dicen que la repostulación es un tiburón podrido, o que no van porque es una locura, como dijo Hipólito Mejía en su momento. Leonel Fernández dijo en su momento que él le gustaba, como dijo Guido en su momento también, el modelo estadounidense, 2 años, si tú 2 periodos y te vas para tu casa. Vemos luego que se da el pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas, y hoy, décadas después, tenemos a un Leonel Fernández aspirando nuevamente a la primera nominación del país. O sea, tomar una palabra como buena y válida de un político es ser muy iluso. Ahora, lo que llama la atención es que Danilo Medina, como dije en otros videos, es un político de base. Un político que es más versado en las bases que el mismo Leonel Fernández. Un político que conoce a los dirigentes por su nombre, se sienta a beber café, le regala la caja de muertos, le pone la enramada de la casa como un Felipe Bautista en San Juan, que por eso es virtualmente, por lo menos por ahora, ganarle. Alguien que tampoco tiene discurso, pero que es un político de base. Entonces llama la atención un político sabiendo lo que las palabras influyen en la psiqui de los mismos políticos, llama ratas a esos políticos que hoy abandonan esa organización política y que él podría necesitar para una posible repostulación a la presidencia en el 2028, por ejemplo, que es posible. John Levy, ¿por qué es posible? Bueno, tenemos un PRM empujando una reforma constitucional que podría fácilmente habilitar nuevamente a un Danilo Medina. ¿Y cómo? Bueno, Danilo Medina tiene influencias dentro del PRM en la segunda persona más fuerte de esa organización política, llamado Hipólito Mejía. Son sumamente cercanos. Hipólito Mejía es para Danilo Medina lo que es Luis Abinader y su cementera para Leonel Fernández, que entre otras cosas fue Leonel Fernández quien en suelo protegido desde República Dominicana, que aún lo está, es ilegal. Uno de los mayores ingresos que tiene la familia de Hipólito Mejía es esa cementera, y esos terrenos fueron otorgados ¿por quién? Por Leonel Fernández. Busque, la historia política está ahí. Pero hablando de todo esto y haciendo un resumen de todo eso, vemos muy desatinadas las declaraciones que dio Danilo Medina con respecto a los políticos que se fueron recientemente de esa organización política. Vamos a escuchar. Diputados que renunciaron al PLD responden a Danilo tras llamarlos ratas, dicen que se ve desesperado y enojado. El calificativo usado por el expresidente Danilo Medina para referirse a los que supuestamente han dañado al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, desde adentro, desató críticas entre los políticos que decidieron abandonar las filas moradas para juramentarse en otras organizaciones. Medina, en un breve audiovisual difundido en redes sociales, llamó ratas a los políticos que, a su parecer, han contribuido a dañar al PLD desde adentro y pidió a los fieles militantes que se enfoquen en sus trabajos e ignoren a los que hieren al Partido Morado. Al respecto, 3 diputados que decidieron renunciar al PLD para hacer vida política en otros escenarios, consideraron que Danilo, con sus expresiones, se ve enojado, desesperado y arrogante. Y es que, en su justa medida, estas fueron las palabras, en su justa medida estos políticos tienen el derecho de sentirse humillados, sentirse ofendidos por el expresidente Danilo Medina, porque estas declaraciones que él dio están muy fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar, porque vuelvo y repito, es una persona que en algún momento va a tratar nuevamente, de conquistar la nominación presidencial en República Dominicana. Esto fue específicamente lo que dijo el expresidente Danilo Medina. Bueno, compañeros de Política con Futuro, el PLD sigue siendo el partido del futuro. A integrarse, a trabajar en cuerpo y en alma, y a echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando el PLD desde adentro. Gracias, Liber. Adelante. Bueno, y uno entiende, porque por ejemplo, perdón, no sé, la garganta me duele desde ayer. Este es uno de los políticos para cuál podría ser dirigido el mensaje. Escuchemos. Yo no me voy del país. Tú no te vas del país. Yo no me voy del país. Mi agradecimiento hacia Danilo Medina, mi lealtad de Danilo Medina no es negociable. Es innegociable. Yo mejor dejo de hacer política antes de irme del PLD. Yo no me voy del país. Tú no te vas. Esa es una de las palabras que podría provocar o que podría haber provocado que el expresidente Danilo Medina se expresara en esos términos.
Los que saben un poquito de política y han estado cerca un poquito de alguien como Danilo Medina saben que Danilo Medina es una persona conocida por ser altamente vengativo y por ser una persona rencorosa, sumamente rencorosa. Danilo Medina es tan rencoroso a un nivel que él entiende que los políticos que se van de su organización política no son buenos ni para él ni para los que a la otra organización política que van. Pero al mismo tiempo los que vienen desde otra organización política, él también los ve técnicamente como traidores y al final termina haciéndole una mala jugada. Le pongo un ejemplo ya para terminar. Margarita Cedeño, ex de Fernández, era una política con luz propia que brillaba en el firmamento y que muchas personas por mucho tiempo entendieron que iba a tener la primera nominación del país, o sea, llegar a ser presidenta del país. Sumamente popular, una trayectoria intachable, el poder y la popularidad que le endosó su ex marido eran sumamente importantes, pero lo traicionó. No solamente se divorció de él, sino que luego se mofó con Peralta y compañía de Leonel Fernández. ¿Y cuál fue la paga? Danilo Medina la desarticuló políticamente, desapareció, la hundió. Nunca más ha levantado cabeza y yo difícilmente creo que Margarita vuelva a tener la popularidad que un día tuvo. Esa es la naturaleza de Danilo. En el tiempo veremos que eso le pasará factura porque, vuelvo y repito, yo sé que si él de manera particular, luego de modificada la Constitución, no aspira, pues él de una manera u otra va a encontrar que uno de sus delfines, no sabemos cuál en este momento, aspire a la presidencia de República Dominicana. Pero déjame tú saber qué opinas de la respuesta que le dieron estos diputados o algunos de estos diputados a Danilo Medina y de qué o cuán desatinado es que él diga esto de gente que en su momento se sirvió para llegar al poder y que puede que necesite en el futuro. Te leo en comentarios. JohnLevy.com. Las noticias como son. No hay tiempo para más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Un abrazo grande y hasta pronto.